Juventud con una misión, Jucum, es una misión cristiana interdenominacional y de alcance internacional, dedicada a presentar a Jesús personalmente a cada individuo de esta generación, comprometida a movilizar a cuantas personas sea posible para ayudar en esta tarea y entrenar así y equipar a los creyentes para hacer su parte en el cumplimiento de la Gran Comisión. Esta tarea se realiza a través de tres importantes vías de acción: los ministerios de entrenamiento, evangelismo y misericordia. En el área de evangelismo estamos utilizando cada oportunidad que tenemos para plantar nuevas iglesias donde no existen y movilizar al cuerpo de Cristo en áreas de evangelismo también, en actividades en centros urbanos, en eventos internacionales, distribuyendo Biblias en los hogares y también a través de expresiones artísticas y todo tipo de evangelismo creativo. Este es el tiempo de la Iglesia en Latinoamérica para que salgamos a compartir al mundo un poquito de todo lo que Dios nos ha dado, más allá de nuestros problemas, más allá de nuestras paredes y más allá de nuestras puertas. Los ministerios de misericordia son para demostrar el amor de Dios por los pobres, necesitados y afligidos. Incluyen entrenamiento en agricultura, servicios de nutrición y construcción, equipos médicos, dentales, de consejería, de ayuda en campos de refugiados, en situaciones de catástrofes. También se brinda esta asistencia a través de barcos de misericordia preparados para entrar a lugares de difícil acceso. En el área de entrenamiento, el objetivo es equipar al pueblo de Dios espiritual, cultural, intelectual y profesionalmente para comunicar las buenas nuevas a todos los pueblos. Se realiza a través de la Universidad de las Naciones, la cual tiene centros en más de 80 países y ofrece cursos en las siguientes facultades: Ministerios Cristianos, Consejería y Salud, Educación, Humanidades y Estudios Internacionales, Artes de la Representación, Ciencia y Tecnología y Comunicaciones. Jucum es gente de todas las edades, nacionalidades, grupos étnicos, jóvenes, niños y ancianos. Más de 9.500 obreros de tiempo completo están involucrados con este ministerio de Jucum, en más de 490 centros y 125 países en el mundo. Y hoy, para nosotros, se cumple un gran anhelo de poder plasmar en video este ciclo de enseñanzas, que esperamos que sea para tu crecimiento espiritual. En otras palabras, conocer a Dios y hacerle conocido a las naciones. Estamos viviendo tiempos de cambios drásticos, de cambios profundos en toda nuestra sociedad y aún en la Iglesia del Señor. Nuestro continente latinoamericano está siendo sacudido por estos cambios también. Lo podemos ver aún en el crecimiento explosivo de la Iglesia. Iglesias nuevas, congregaciones por todos lados están surgiendo en todos nuestros países. Algo está cambiando. ¿Y cómo será la respuesta que nosotros tendremos que dar al Señor y a este mundo en una hora como esta? Cuando nuestras iglesias antes eran desconocidas, cuando antes nos decían, ustedes son creyentes de qué, evangé qué, y ahora el Señor nos ha permitido crecer, multiplicarnos y ver por la poderosa mano de Dios cómo esta familia del Señor se está multiplicando por todo nuestro continente. Por eso, en esta ocasión vamos a hablar de Latinoamérica como una fuerza misionera. Por muchos años nosotros vimos en esta palabra, misionero,
en la imagen de alguien que venía hacia nosotros, de alguien que venía a ayudarnos, venía con su maletín, con su equipaje, con sus dólares muchas veces, venía con sus Biblias, con sus camisas largas y sus lapiceras aquí en el bolsillo. Y venía para ayudarnos. Misionero era sinónimo de alguien que venía a nuestros lugares para enseñarnos de la palabra de Dios y para abrir una obra nueva, para plantar iglesias. Pero ¿qué significa esta palabra misionero en nuestros días? Cuando leemos en las Escrituras el Salmo 2, el verso 8, en este clamor, cuando dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este es el deseo del corazón de Dios, que le pidamos. Lo mejor que Dios tiene para darnos son naciones, una herencia. No sé cuántos de nosotros hayamos recibido alguna herencia alguna vez en nuestra vida, quizás no muchos. Pero una herencia es un bien que le pertenece a otra persona y que nos fue legado. Es un bien que nos ha sido dado. No por nuestro esfuerzo, no porque nos perteneciera, corresponde al fruto del esfuerzo de otros, pero por gracia nos fue dado. Y esta es la herencia que nos fue dada también a nosotros en Cristo Jesús. Por su obra en la cruz, por la sangre derramada también de los mártires, de nuestros hermanos que dieron su vida para que el Evangelio fuera predicado en muchas naciones, es que ahora nos ha sido dado este bien tan preciado que son las naciones. Pero no sé en su país, pero usted sabe lo que pasa en muchos lugares cuando uno tiene una heredad, una posesión, y suceden los años y uno no toma esa propiedad como posesión. Vienen intrusos, vienen otras personas que no son dueños de esa propiedad y se apropian de esa tierra, de esa casa, y se la quedan para ellos. Y esto es lo que el reino de las tinieblas ha hecho. Dios nos ha dado como herencia las naciones, pero hay un enemigo que ha venido para robar, matar y destruir y que quiere despojarnos de nuestra herencia legítima. Y cuando vemos las cosas que suceden en nuestro mundo, decimos, ah, Señor, Señor, mira lo que el diablo está haciendo. Pero si el diablo lo está haciendo, indudablemente es porque tú y yo no estamos tomando la posesión de la herencia que en Cristo nos fue dada. Hace unos cuantos años atrás, yo leía muchos de estos libros que nos hablaban acerca de la iglesia perseguida, detrás de la cortina de hierro. Y cuando veía lo que nuestros hermanos sufrían, las torturas, las privaciones, y llegaba al final del libro, Señor, yo le decía, haz algo por favor, que cambie esta situación. Trae libertad a tu pueblo. Basta de persecuciones. Basta, Señor, de torturas. Que tu palabra pueda ser predicada libremente en todos los confines de la tierra. Posiblemente usted también oró y lloró juntamente conmigo por tantos hermanos que fueron parte de la iglesia mártir, de la iglesia sufriente, de la iglesia perseguida, especialmente en países musulmanes, en países de origen comunista. Señor, te pedimos por nuestros hermanos, te pedimos por esas naciones, danos herencia también. Y unos años más tarde, todas estas murallas cayeron y ya no era problema predicar en estos países comunistas. En el año 90 yo pude ir a la ciudad de Moscú, en aquel entonces todavía la Unión Soviética. Estaba siendo sacudida por estos vientos de la perestroika. Y yo estaba pensando en cómo poder enviar misioneros a estos lugares. Pero cuando llegué a Moscú, otra organización misionera ya se nos había adelantado, ya estaba en pleno centro de esta ciudad desplegando todas sus actividades. ¿Sabes qué organización misionera era? La agencia misionera McDonald's Hamburguesas. Apenas hubo la primer libertad en Moscú, ya abrieron en plena avenida Gorki
su primer centro de hamburguesas McDonald's. Y era un día muy frío, 17 grados bajo cero, bajo una intensa nieve. Y la gente esperaba durante 4 calles, 4 cuadras, esperando para comer una hamburguesa bajo la nieve. Señor, ¿dónde está tu pueblo? ¿Dónde está tu iglesia? Por años oramos para que hubiera libertad, para que se pudiera predicar el evangelio. Y ahora que es posible, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? ¡Qué lindo! Ahora se puede predicar en Rusia, en la Unión Soviética. Ahora el comunismo está cayendo. Ahora hay libertad para los cristianos. Pero querido hermano y hermana, cuando una puerta se abre, no se abre solamente para el evangelio, se abre para todo. Y así como misioneros comenzaron a entrar, también otras sectas comenzaron a trabajar. Y actualmente en el centro de Rusia, un promedio de una mezquita cada día se está abriendo para cultivar el culto musulmán. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Será que tendremos alguna respuesta para dar? Ahora el Señor está abriendo las puertas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Recuerdo cuando fui la primera vez a India. Tenía que darme la vacuna internacional. Y era un lugar especial. Y todas las personas que estaban esperando iban para la India. Iban a darse esta vacuna. Así que mientras esperábamos la vacunación, comenzamos a charlar, a conversar entre nosotros y decir, bueno, ¿y usted para qué va a la India? Bueno, yo voy para predicar el evangelio. Y cuando comencé a hablar con cada una de las demás personas para qué iba a la India, me encontré que absolutamente todos ellos iban a la India para ver al gurú Sai Baba. Señor, ¿dónde está tu pueblo? Señor, ¿cuándo va a ser el día que vea una fila en este lugar para darse la vacuna contra la vacuna internacional? Que voy a ver un ejército de misioneros preparándose para predicar tu palabra en la India. Queridos hermanos, estamos viviendo tiempos de cambios. El Señor nos está permitiendo ver una liberación en nuestras iglesias. Ahora tenemos canales de televisión, tenemos publicaciones cristianas, tenemos radios FM, AM, tenemos seminarios, tenemos tantas actividades para el cuerpo de Cristo. El Señor nos ha permitido crecer. Mi pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué estamos viviendo un tiempo como el que estamos viviendo? ¿Alguna vez te preguntaste por qué el Señor nos ha dado esta libertad? ¿Por qué el Señor nos permite que muchos vengan al conocimiento de Cristo Jesús en nuestros países latinoamericanos? Algunos dicen que hay más de 40, otros dicen como 50 millones de creyentes aquí en Latinoamérica. Señor, ¿para qué? Señor, muéstranos, danos entendimiento de tus tiempos. Señor, ¿cuál es el rol de tu iglesia en una hora como esta? Romanos 10 nos habla acerca de la necesidad de predicar, que nosotros tenemos que tomar nuestra responsabilidad para que las personas escuchen el mensaje del Señor. Y cuando vemos y escuchamos esta historia bíblica sobre la repartición de los panes y de los peces, ¿no vemos que comió la primera fila y luego la segunda y luego la tercera? Y luego los de la primera fila repitieron y comieron otra vez, y así segunda y tercera fila, y otra vez volvieron a comer. Sino que la Escritura nos muestra que todos tuvieron la oportunidad de comer. ¿Tú crees que Dios es justo? Si Dios es justo, ¿por qué hay todavía más de 2.300 millones de habitantes que no tienen la oportunidad que alguien les predique el Evangelio? Parecería que todo nuestro mundo queda cercado, queda limitado a nuestro ambiente. Pero yo quisiera llevarte por algunos lugares. Dicen que en Argentina hay un creyente más o menos como cada 15 personas. En España hay un creyente cada 700 y en Japón hay uno cada 19.000. ¿Sabes que en Turquía hay un creyente cada 550.000 personas? En la India hay estados, provincias completas que no tienen testimonio de Jesús. Y esta es nuestra responsabilidad.
En estos últimos 50 años surgieron más de 100 nuevos países, que antes eran colonias, estaban bajo la autoridad de potencias en el mundo, pero ahora han obtenido su independencia. La mayoría de estos países tiene una tremenda necesidad del Evangelio. Un país como India, 920 millones de habitantes, duplica su población cada 35 años. Es el país hinduista por excelencia, más de 700 millones de hindúes. Va a transformarse en el país musulmán más grande del mundo. Ya hoy, en la actualidad, son más de 140 millones. También hay muchos budistas. Oh pueblo de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Todavía nos estamos peleando por las tarjetas de decisión? ¿Todavía estamos pensando en cómo comprar nuevos micrófonos? ¿Cómo seguir haciendo actividad dentro de nuestro ambiente? Está bien, prediquemos donde estamos. Hagamos la obra que Dios nos dio para hacer. Pero quiero decirte, querido pastor, querido líder, que es tu responsabilidad y mi responsabilidad embarcarnos en la gran comisión en un tiempo como este, como iglesia latinoamericana. Son tiempos de cambios. A veces decimos, ¿cómo voy a poder hacer algo si tenemos tan pocos recursos? Vengo de una iglesia tan pequeña, de un pueblo tan pequeño. Pero ¿sabes? De la pequeña Belén nos fue dado un Salvador. Y si de la pequeña Belén el Señor trajo salvación para nuestras vidas, del hijo de un carpintero, ¿por qué no puede utilizarte a ti? Aún con nuestros recursos tan limitados, aún de nuestros lugares tan recónditos, tan escondidos, Dios puede levantar tremendos apóstoles, tremendos profetas para declarar su verdad a las naciones. De lo pequeño e insignificante, Dios nos ha dado un Salvador. ¿Sabes? Lo que no se puede, no es posible hasta que alguien lo hace posible. Lo que no se puede, no es posible hasta que alguien lo hace posible. Y Dios ha derramado esta gracia en medio de su pueblo latinoamericano para hacer cosas imposibles, porque esta es la especialidad de Dios. Si miramos a nosotros mismos, no podemos creer, como dice la canción. Cuando miramos nuestras limitaciones, nuestra falta de recursos, todo lo que no tenemos, decimos, Señor, ¿conmigo? Pero cuando miramos a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, nosotros podemos creer en las obras magníficas de nuestro Dios. Aleluya. La misión de la iglesia son las misiones. La iglesia existe para compartir el mensaje de Jesucristo, no para quedarnos encerrados entre cuatro paredes. Muchos de los problemas que hoy tenemos en nuestras iglesias es por las bacterias que surgen de estar mirando siempre para mí, para mí, para mí, para adentro, para nuestras paredes, para nuestro grupo, para nuestra pequeña o gran congregación. Y en ese ensimismamiento viene la enfermedad. Por eso el Señor nos anima a levantar nuestros ojos, mirar los campos que ya están listos para la cosecha. La misión de la iglesia, otra vez, son las misiones. La institución no es el fin. Dios no nos llamó a mantener estructuras. Dios no nos llamó a levantar instituciones. Son medios que Dios puso, herramientas que Dios entregó en nuestra mano para cumplir el mandamiento que todavía no ha sido llevado a cabo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a estos 2.200 millones que hoy no tienen testimonio, a estos pueblos de la India, de la llamada la ventana 1040, los pueblos que están en el sudeste asiático, en el Medio Oriente. Es nuestra responsabilidad. Tú sabes que de países del Medio Oriente están enviando, subvencionados por sus propios gobiernos, más de 2.000 misioneros. Anualmente, 2.000 misioneros para islamizar las naciones de la tierra. ¿Lo sabías? ¿Y tú y yo qué estamos cantando? ¿Qué estamos viviendo? Seguimos con nuestros coritos, con nuestras canciones. Gracias a Dios porque los podemos tener. Pero hermano,
las misiones no son una opción. No es una bandeja donde tú y yo podemos servirnos y algunos decir es para mí o no es para mí. Es cierto que no todos vamos a ir al campo misionero, pero sí todos tendremos que estar involucrados, orando, dando nuestro dinero, oyendo, o las tres cosas para ser parte de la obra misionera. No tenemos alternativa. Y quiero decirte algo que creo que es muy fuerte. Este es el escalón que continúa en este proceso con la Iglesia de Dios en Latinoamérica. No podemos saltear las etapas de Dios. No podemos decir yo me dedico a otra cosa. Yo no tengo nada que ver con misiones, porque si queremos seguir en este río de Dios, en estas bendiciones que estamos recibiendo desde el trono de los cielos, nosotros tendremos que incorporar la obra misionera a nuestra vida cotidiana. No hay opción. Si no tomamos visión de los pueblos que no tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio, este mover de Dios en nuestro continente se va a frenar. Y quizás dentro de algunos años tú y yo cantemos como ese famoso tango. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Cuando el Espíritu Santo nos visitaba. ¿Te acordás, hermano, cuando las iglesias nuestras estaban llenas? ¿Te acordás, hermano, cuando teníamos los seminarios y tantos puntos de predicación en tantos lugares? ¿Te acordás, hermano, qué lindo que era? Y ahora lo perdimos por la dureza de nuestro corazón, por no haber levantado nuestra mirada y mirar los campos que ya están listos para la cosecha. Sin visión, el pueblo perece. Y la visión de Dios es el mundo. Es lo que nos enseña este pasaje tan conocido de Juan 3:16. De tal manera, de una forma tan intensa, Dios amó al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. El corazón de Dios está para el mundo entero. Y Dios está llamando a una nueva generación de misioneros, quizás no tan rubios, quizás con ojos no muy claros, algunos buenos morochazos, nuestros morenos latinoamericanos, que quizás no tienen mucha plata, que quizás no saben bien cómo hacer la obra de Dios en otro continente, pero que le creen a Dios, que le obedecen a Dios, que van a ese lugar y Dios les bendice y Dios prospera su ministerio. Es algo nuevo que Dios está haciendo, esta fuerza latinoamericana de misiones. Pero nosotros tenemos algunas virtudes y algunas luchas que tenemos que enfrentar. En primer lugar, nosotros los latinoamericanos tenemos temor a fracasar, temor al futuro. Señor, ¿qué será de mi vida? ¿Qué será de mi familia? Y nos hacemos estas preguntas. Influyen sobre nuestras decisiones. Y muchas veces al hablar con candidatos a la obra misionera, enfrentamos esta dificultad. ¿Qué será de mi vida? ¿Y si el Señor no me cubre económicamente? ¿Y si mi familia tiene un problema de salud? ¿Cómo va a ser la educación de mis hijos? Temor al futuro. Y son hechos reales, pero nosotros por la gracia de Dios tendremos que confrontarlos y tomar victoria. También como latinos somos muy dependientes, necesitamos de la aprobación de los demás, necesitamos que otros nos den la palmadita en la espalda y nos digan, sí, adelante, muy bien, te apoyamos. Y cuando otros nos dejan, cuando no tenemos mucho apoyo, parece que nuestras piernas flaquean, parece que nuestras convicciones ya no son tan fuertes. Por eso tenemos que aprender a poner nuestra dependencia en Dios. Y en esto quiero hablar para muchos que están orando por el campo misionero en toda Latinoamérica. Posiblemente el Señor te hable a través de alguno de estos puntos. Abre tu corazón para que el Señor sea tu roca, sea tu confianza y quite tus temores. También nosotros tenemos luchas con nuestra inestabilidad emocional. Hay veces que nos queremos llevar el mundo por delante. Oh, sí, yo le voy a predicar a los negritos o allá a los que están perdidos en la selva. Y al otro día, cuando alguien nos dice, bueno, ¿y qué estás haciendo para prepararte para el campo misionero? Nosotros ya decimos, no, ya no siento más del Señor, ya se me fue el llamado, porque parece que nuestras emociones oscilan mucho, van para arriba y van para abajo.
También tendremos que luchar con la soledad. Nosotros somos de una cultura comunal, necesitamos estar juntos. Como aquí en Argentina tenemos el mate y en otros países tienen otras cosas, el hecho de estar en grupo. Y cuando el Señor nos manda a un lugar donde tenemos que estar solos, es difícil, es un precio que tenemos que pagar. Otra área donde tendremos que luchar es el desarraigo familiar. La familia es un valor muy importante en nuestras culturas. Para Abraham lo era. Era difícil para Abraham seguir al llamado de Dios mientras su padre estuviera vivo. Porque las familias en nuestras culturas son valiosísimas. Oh Señor, deja primero que mi padre se muera y lo entierre, entonces luego te voy a seguir. Familias son importantes. Y a veces ese arraigo familiar, que es sano, que viene de Dios, a veces nos juega una mala pasada. Y nosotros no decidimos servir a Dios, obedecerle donde Dios quiere, a causa de la presión familiar. Señor, nosotros también te entregamos nuestra vida con nuestra familia incluida. Otra área son la falta de finanzas. Y esto es un gigante. Pero nosotros creemos que el Señor va a liberar las finanzas necesarias para la obra misionera desde Latinoamérica. Y podríamos contar muchísimas historias, muchísimos milagros. Y vamos a ver si en otras enseñanzas vamos a poder compartir algo de estas historias, de estos tremendos milagros que Dios está haciendo para enviar misioneros latinoamericanos hasta los lugares últimos de nuestro mundo. Estamos luchando con distintas áreas de nuestra vida. Nos cuesta dejar nuestros trabajos, nos cuesta ir de misioneros, porque es un paso en el aire, es caminar sobre las aguas. Pero también el Señor nos ha dado características tremendas, un potencial fabuloso para hacer la obra misionera. El Señor nos ha preparado, ha desarrollado en nosotros una fuerte capacidad aún para el sufrimiento. Cuando hablamos de algunos países no alcanzados, me dicen, no, ahí no podemos enviar misioneros, porque los hospitales no funcionan. Si conocieran los nuestros. No, pero allí no se puede enviar misioneros, porque las escuelas, no hay escuelas públicas, o la educación es muy mala, o siempre los maestros están ahí de huelga, parando. Si conocieran nuestras historias, no podemos mandar a aquellos países ningún misionero porque hay una inflación muy elevada. Oh, nosotros podríamos dar cátedra de lo que es vivir bajo la inflación, vivir con el desempleo, vivir en la inestabilidad. Pero el Señor ha preparado aún años de sufrimiento permitido en nuestros países para que actuaran como una profunda escuela de entrenamiento misionero, porque son los que han pasado este tipo de circunstancias, aquellos que están facultados, equipados para poder consolar, comprender, ministrar y bendecir a esta parte del mundo que no tiene la oportunidad de escuchar del mensaje de Jesús. También el Señor nos dio algunas características como la flexibilidad, la improvisación. Aquí en Argentina decimos, bueno, si algo se rompe lo atamos con alambre, lo corregimos de alguna forma. Podemos improvisar ante las necesidades, ante los desafíos, ante la oposición que tenemos. Ha generado mucha creatividad en nuestros misioneros y este es un punto muy clave donde tenemos que ir a países donde hay cambios tan profundos permanentemente. Necesitamos misioneros con flexibilidad, con capacidad de improvisación. Otra área a favor que tenemos es esta cultura comunal, de grupo, de familia. ¿Sabes que la mayoría de estos pueblos que necesitan ser alcanzados son culturas grupales? Se mueven como familia. Y son aquellos también que han sido criados, formados en culturas comunales, los que tienen una trayectoria, los que tienen una experiencia suficiente y adecuada para poder relacionarse con estas personas y así compartirles el mensaje del Señor. Hay muchas historias que me gustaría compartirles. Por ejemplo, en países del norte de África o de Asia, cómo la hospitalidad es un valor tan fuerte.
Y en cualquier casa donde llegues, te abrirán sus puertas, te hacen pasar una taza de té con unos bizcochos y unas horas para compartir con la familia y te van a invitar a quedarte a dormir, que seas huésped de su casa. Te abrazan en su corazón. Son culturas de familia, culturas grupales. Y nosotros que hemos nacido y hemos crecido en este tipo de culturas, somos una fuerza adecuada de misión para poder llegar a países del sudeste asiático, África y tantos otros más. Otra área con la cual el Señor nos ha bendecido es la agresividad en el evangelismo que tenemos los latinos. Parece cuando llegamos a la calle, con o sin micrófono, ahí a pulmón nos ponemos a gritar o a hablar como podemos. Comenzamos a predicar y a los vecinos y a los familiares y a uno y a otro. Y parece que tenemos esta osadía que hemos aprendido de este mover del Espíritu Santo aquí en Latinoamérica, que ha causado una multiplicación en la iglesia del Señor sin antecedentes. Por eso, queridos hermanos, esta osadía que Dios nos ha dado viene como anillo al dedo, viene justa para alcanzar a estos países que necesitan del Evangelio. Tenemos también esta debilidad económica que nos permite en su lado positivo no ser una amenaza. Cuando llegamos a estos países, a mí me dijeron en uno de ellos, ustedes vienen de Argentina, qué bueno, ustedes son tan pobres como nosotros. Porque no representamos una amenaza, no tenemos los bolsillos llenos de dólares, necesitamos de ellos, así como Jesús necesitó de esta mujer samaritana en el pozo de Jacob. Estamos en necesidad, es el mejor clima, es el mejor ambiente para compartir el Evangelio, cuando tenemos que depender de la gente a quien queremos alcanzar con el Evangelio. Hablamos de la hospitalidad, hablamos también de la calidez que tiene nuestro pueblo latinoamericano, nuestro estilo de vida económico. Algunos dicen que por cada un misionero, a veces anglosajón del primer mundo que se envía, se podrían enviar a 7 misioneros latinoamericanos. Nosotros parecería que nos arreglamos con poca cosa, porque la obra de Dios está delante, es prioridad, y tenemos o no tenemos, lo hacemos igual. Queridos hermanos, este es un tiempo donde Dios está levantando una fuerza misionera tremenda desde Latinoamérica. ¿Sabes? Estamos yendo con grupos de pastores a España, países del norte de África, Camerún, Guinea Ecuatorial, India y Nepal. Hace un tiempo atrás el Señor nos dio un proyecto llamado Una Navidad para Ruanda, donde más de 94 voluntarios pudieron ir a esta situación de tanta necesidad. Dios hizo milagros para que estos hermanos pudieran llegar y ministrar las necesidades de la gente. Queridos hermanos, son tiempos de milagros para la obra misionera. Quizás usted se pregunte, ¿cómo puedo pensar en misiones cuando ni siquiera puedo terminar la construcción de mi templo? ¿Sabes? El Señor tiene una caja financiera reservada únicamente para la obra misionera. El Señor tiene fondos reservados que no serán liberados a menos que sean utilizados para la obra misionera. Esta es mi experiencia. A veces yo tengo que luchar con nuestros proyectos nacionales para obtener fondos para construir en nuestro centro de entrenamiento en Jucum, aquí en Argentina, o en otros proyectos. Y ahí parece que todo el dinero escasea y cuesta obtenerlo. Pero cuando vamos a encarar un proyecto misionero que es para tener herencia en otras naciones que no tienen la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio, comienzo a ver cómo las finanzas son liberadas. Queridos hermanos de Latinoamérica, esta es nuestra hora, este es nuestro tiempo de salir a dar, de levantar nuestros ojos y mirar los campos que ya están listos para la cosecha. Posiblemente, como aquellas personas, podemos estar diciendo, todavía faltan 4 meses, todavía tengo muchos problemas, todavía hay mucho para hacer en mi ciudad. Todavía no, faltan 4 meses. Pero es Jesús que creo que hoy quiere hablarnos a tu corazón y al mío y decirnos, levanta tu mirada,
los campos ya están listos para la cosecha. El Señor está levantando a esta iglesia humilde, a esta iglesia pobre quizás en lo económico, iglesia quizás con no mucha preparación, aquí en Latinoamérica, para mostrar su gloria, para que nadie se jacte ante su presencia. Nosotros quizás no tenemos la gran estructura para llevar misioneros a su campo de misión, pero entendemos que este es el tiempo donde Dios nos está llevando y llamando con su mano poderosa para cumplir el mandato de la gran comisión. ¿Sabes? Que el 70% de toda la fuerza misionera son mujeres. Y ahora quiero hacer el desafío a los varones, a los hombres de nuestras iglesias en Latinoamérica, para que puedan tomar un compromiso con el Señor y no estar tan atados al consumismo, a este hedonismo de vivir para nuestra satisfacción, para nuestro placer, para tener más, para ser alguien en la vida. Solamente en Cristo eres alguien cuando estás en el centro de su voluntad. Yo quiero ver el día en que se levante una tremenda fuerza misionera, con misioneros de tez morena, quizás de ojos oscuros, algunos quizás con sus pies descalzos, con poco dinero, pero en el centro de la voluntad de Dios. Dios está llamando a su iglesia, de la cual tú y yo somos parte. Es nuestra responsabilidad que estas canastas con panes y peces lleguen a todos, sea suficiente para todos, y que sobren, y que sobre, y que sobre. Y de esta forma, el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado. Oremos. Señor, gracias por este mandato de la Gran Comisión. Nosotros en esta oportunidad queremos decirte que cuentes con nosotros. Toma nuestras vidas, toma nuestro futuro, toma nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos más preciados. Señor, los ponemos en tu altar, en tu altar. Te lo queremos ofrendar a ti. Señor, queremos entregarnos a esta obra de la Gran Comisión. Tantas veces argumentamos, yo no voy a salir al campo misionero si Dios no me habla, pero hay una palabra tuya que fue dada de predicar el Evangelio a toda criatura. Señor, más bien nosotros tendríamos que preguntarte si es que tenemos que quedarnos en el lugar donde estamos, si es que hay un propósito tuyo en el lugar donde estamos para quedarnos. Y si tú no nos hablaras con claridad, entonces irnos a predicar a aquellos lugares, aquellos casi 11.000 grupos étnicos, pueblos que no tienen la oportunidad. Señor, Señor, rendimos otra vez nuestra vida a ti. Y hoy tomamos la decisión de levantar nuestra mirada, mirar más allá de nuestros intereses personales, mirar más allá aún de nuestras propias congregaciones y mirar aquellos lugares que todavía están clamando por una palabra tuya. Señor, toca nuestras emociones, toca nuestro intelecto, pero por sobre todas las cosas, toca nuestro corazón. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, estamos juntos en la gran comisión. Que el Señor pueda levantarte para expresar su amor a los musulmanes, a los hindúes, a los budistas, a los grupos tribales, a aquellos que están en las grandes urbes, a esos grupos escondidos que todavía hasta el día de hoy no están recibiendo el mensaje de Jesús dentro de su grupo. Dios te bendiga. Amén.